Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos aquí llevando la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde la sala de nuestra casa, con el propósito de hacer llegar a ustedes el contenido de la Biblia. Y como hemos estado sacando estas enseñanzas del Evangelio de según San Juan, en esta ocasión empezamos con el capítulo 9. La vez pasada terminamos el capítulo 58 y notamos que al final de ese capítulo, cuando Jesús declara a los judíos que Él era antes desde Abraham, quisieron apedrear. Así que saliendo Jesús en medio de ellos, se fue. Y yendo por el camino, al principio del capítulo 9 de San Juan, ¿qué se nos dice? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, el título de nuestra enseñanza es: por buscar culpables perdemos la salvación. En ocasiones nosotros no aceptamos nuestra culpabilidad y le echamos la culpa a los demás por los errores o por las acciones que cometemos. Ciertamente, cada uno es responsable de sus acciones, y si cometemos pecado, si cometemos un error, nos es conveniente reconocerlo. Ahora, esta pregunta surgió quizás por el conocimiento que tenían de la Escritura los judíos en aquel tiempo, y tal vez porque ciertamente había en Israel un proverbio que se decía: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los niños tienen la dentera. Es decir, como que se asignaba a que si el hijo sufría alguna enfermedad era por causa de los padres. Y en parte quizás tendrían razón, porque la Escritura enseña lo siguiente. Cuando se nos habla o se nos enseñan los mandamientos de Dios, nos dice la Escritura en el libro de Éxodo 24, cuando es el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y quizás por las desobediencias cometidas asignaban a que el hijo era castigado por causa de los padres, ya que nos dice en el verso 5: a causa de la maldad cometida por adorar las obras hechas por manos de hombres, lo cual Dios considera maldad o pecado, asignaban que los hijos llevaban el castigo. Y al decir la Escritura, visito la maldad de los padres sobre los hijos. O bien, como en otra porción se nos dice en el libro de los Salmos: con castigos por el pecado corriges al hombre. En otras palabras, que por cometer pecado Dios nos castiga. Y esto podemos decirlo que es en parte realidad, o es una verdad. La Escritura nos dice: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Así que ciertamente Dios castiga a sus hijos, pero lo hace con misericordia. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. En otras palabras, nuestra confianza hay que depositarla completamente y plenamente en Dios. Pero démonos cuenta que Dios responsabiliza a cada uno de sus acciones, ¿sí? Por lo cual nos conviene decir, como decía Job:
he llevado ya castigo, no ofenderé más. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. En otras palabras, que acudamos al arrepentimiento, que acudamos al perdón o a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas cometidas. ¿Sí? Inclusive, Dios mismo nos hace la invitación diciendo en Jeremías 3:22, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Jeremías 31:18 podemos darnos cuenta que Efraín, uno de los hijos de Jacob, o una de las tribus de Israel también conocida, se dio cuenta que en su rebeldía, y quien conoce la historia podemos darnos cuenta de la rebelión de Efraín, pero cuando él reconoció su rebelión y el castigo que Dios le trajo por causa de su pecado, se volvió en sí en su corazón. Y él dice, me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Pero hace una petición, conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántas ocasiones no queremos cambiar nuestra vida, o queremos cambiar nuestra vida, mejor dicho, pero se nos impide? ¿Cuántas ocasiones el borracho quiere dejar la bebida y no puede? O cualquier otro vicio. ¿Cuántas personas no quieren dejarlo, o quieren dejarlo, mejor dicho, pero no pueden? Porque en realidad necesitamos de la ayuda de Dios para poder dejar aquellas cosas que nos esclavizan. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, en otras porciones lo hemos mirado, que dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, nosotros necesitamos que Él nos liberte del pecado. Por eso es que Efraín dice, conviérteme y seré convertido, o ayuda a mi incredulidad, ayuda para que yo me convierta a ti, reconociendo a Dios, por supuesto, porque tú eres mi Dios. Porque después que me aparté, prosigue diciendo, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Así que este varón reconoció su falta, reconoció su pecado, y ciertamente el pecado avergüenza y confunde. Pero Dios es poderoso para restaurar. Así que si Dios nos responsabiliza a cada uno de nuestras acciones, sin duda cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Nos dice en Joel 2:12, por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Cuando la Escritura dice aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, el rasgar los vestidos era costumbre en los antiguos, cuando se vestían de algún dolor o alguna falta cometida, algún pecado cometido, rasgaban sus vestidos. Pero el Señor aquí nos habla acerca de que rasguemos nuestro corazón, es decir, quebrantemos nuestro corazón delante de Él. Y la Escritura nos dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Por tanto, el arrepentimiento debe de ser nacido de corazón y darnos cuenta que nuestro Dios es misericordioso, que es clemente, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia y que se duele del castigo. En otras porciones podemos nosotros encontrar en 1 de Pedro, 2 de Pedro, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sabe que el pecado, o que la paga del pecado es muerte, que el pecado será castigado. Y por eso envió a su Hijo, para que el castigo nuestro cayera sobre Él y nosotros fuéramos sanados. En Jeremías
31:29 nos dice: en aquellos días no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este proverbio que se utilizaba en el pueblo de Israel, sino que Dios hace responsable a cada uno de sí mismo, diciendo: sino que cada cual morirá por su propia maldad. Así que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Pero Él procura llamar a todos al arrepentimiento. Por eso es que nos dice Joel 2:12: por esto, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Sí? Y este fue el mismo mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, el arrepentimiento. En Marcos 1:14 nos dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y es del evangelio que estamos sacando estas enseñanzas, en las cuales Dios nos invita a que conozcamos de su palabra, creyendo en el evangelio, y que nuestro corazón lo pongamos a su disposición. Ciertamente hemos cometido pecado, y así cometieron en el pasado los judíos, que entregaron al sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. Pero sepamos que no fue que ellos lo entregaron, nos lo testifica nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él se entregó voluntariamente a sí mismo por todos nosotros. Ciertamente, los judíos lo presentaron porque a ellos correspondía ofrecer el sacrificio de la expiación por el pecado, como lo hemos mirado en otras lecciones. Y si a ellos correspondía ofrecer el sacrificio por el pecado, recordemos que habían de buscar a un cordero perfecto, sin mancha. Y lo encontraron en nuestro Señor Jesucristo. Y Él se ofrecía a sí mismo por nuestros pecados. Pero aún cuando, después de haberlo entregado y dándose cuenta que había resucitado, en uno de los mensajes que Pedro predicaba en Hechos 2:36, y hablándoles acerca de lo sucedido, les dice Pedro al pueblo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, esto es, todos los judíos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, el que se ofreció por nuestros pecados, la expiación por nuestros pecados. Al oír esto, se compungieron de corazón, se conmovieron en su corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Así que Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Y aquí es donde se hace la invitación al arrepentimiento a toda la humanidad. Para todos es la oportunidad. Ciertamente, no todos la aceptarán, pero está en su corazón la disposición. Y recordemos, es personal la salvación que Dios ofrece a cada ser humano. Está en nosotros el echar mano a ella. Recuerden, Él conoce todo lo de nosotros, todo lo que hay en nosotros. Él lo conoce. No hay cosa que no esté al descubierto de nosotros delante de Él. En Romanos 8:27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y hemos mirado también en otras lecciones que Jesucristo es el único que intercede por nosotros, que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que Él intercede por nosotros. Y sabemos, nos dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Cualquier cosa que nos pase, Dios la conoce. Pero sepa que de todas estas cosas Dios nos sacará a bien, porque la Escritura nos lo dice. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, regresando al principio de nuestra lección, ¿quién fue el que pecó, este o sus padres? Pese a que el pueblo pensaba que el mal de este joven o de este varón en esta ocasión era por causa del pecado, Jesús trae una aclaración para que nosotros dejemos de buscar culpables y nos enfoquemos en la salvación que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Y dice Jesús en Juan 9:3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que estaba ciego para que las obras de Dios se hicieran manifiestas en él. Así que todo lo que sobrevino a este varón fue con el propósito de que Dios manifestara su gloria en él. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, del Padre, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en otras porciones hemos mirado que el Señor nos habla a seguir esa luz. Y aún en el Antiguo Testamento nos hace saber que la palabra es lámpara a nuestros pies, que la palabra es luz. Así que no debemos de ignorarla. Y además de ello también sepamos que la palabra es Jesús encarnado. En parte nos lo testifica la Escritura. Así que dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En Juan 8:12 se nos dice, que lo miramos en las clases anteriores, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que para dar testimonio de lo que él predicó, ahora se le presenta la oportunidad de abrir los ojos de este ciego que vivía en tinieblas. Pero también hay que notar que la obediencia nos es necesaria para ser ayudados en nuestra restauración. ¿Y la obediencia a qué? Al mandato que Dios da, a la palabra que encontramos, sea en los mandamientos, en la Escritura, o incluso al consejo que se nos brinda. Notemos, Jesús le dice a este, Juan 9:6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, una obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para que su milagro fuera realizado. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Este fue entonces y se lavó y regresó bien. Note, él obedeció en esperanza de recibir el milagro. Y ciertamente el milagro se realizó. Pero luego dice verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Siempre habrá confusión cuando una persona se convierte, ¿sabe? Porque el Señor nos hace diferentes en nuestro comportamiento, ¿sí? Y cuando miraron a este ciego, pudieron algunos conocer la diferencia, pero otros dudaban de esa diferencia. Sin embargo, él podía dar testimonio, yo soy, porque vivió la experiencia por la obediencia que prestó a Jesucristo al ir a lavarse en el Siloé. Ahora, ¿usted
¿qué puede decir de Jesús conforme a su conocimiento o a su experiencia? ¿Sí? Veamos lo que este ciego dijo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así que él pudo dar testimonio de los acontecimientos vividos o de las experiencias vividas. ¿Sí? Pero sigue siendo cuestionado. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Así que lo agarraron y lo llevaron ante los fariseos, a este hombre que había sido ciego. Recordemos, los fariseos son los que no podían creer que Jesús fuera el Mesías, ni podían creer en sus milagros aun cuando los veían, y menos los aceptaban porque Jesús hacía milagros en día de reposo, un día que ellos consagraban para no hacer obra alguna. Sí. De esto también nuestro Señor Jesucristo nos testificó que Él es Señor aún del sábado. Así que volvieron a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. Así que note, ¿usted qué puede decir de Jesús? Estos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Así que había disensión entre ellos y no podían ponerse de acuerdo aún entre los mismos fariseos. Pero usted puede tener un acuerdo con Dios, ya que nuestra relación ha de ser personal entre nosotros y Dios. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, que es un enviado de Dios, porque nadie puede hacer obras similares si Dios no lo envía. Así que el ciego pudo dar testimonio de sí, y usted puede dar testimonio de lo que sabe o según la experiencia que ha tenido con Jesucristo. Y esa experiencia la da cuando usted tiene un acercamiento a la palabra de Dios. Juan 9:18 nos dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo a los padres: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. Recuerden, la gente cuando miró al ciego, unos decían: a él se parece, otros decían: no es, pero él decía: yo soy. Ahora los padres estaban testificando y diciendo: este es nuestro hijo, y sabemos que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos, porque ellos no habían estado presentes en el momento en que Jesús hizo el milagro. Pero el que recibió el milagro pudo dar testimonio del cómo y el cuándo y por qué había sido sano. Tuvo que escuchar la palabra, recibir el consejo y obedecer el mandato. Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y veamos que este varón, según se nos testifica la Escritura, ya excedía a los, parece ser 40 años, tenía 40 años de edad aproximadamente. Así que no había por qué él avergonzarse, y menos cuando su testimonio es verídico. Y para nosotros mismos y para mí mismo inclusive,
No hay por qué avergonzarme si mi testimonio es verídico en cuanto al conocimiento de la Escritura, porque ciertamente es Dios quien llama al arrepentimiento por su misericordia. En Juan 9:22 nos dice: entonces sus padres dijeron, porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, puedo darme cuenta que hay testimonios de personas que han sido expulsados de una congregación por dar testimonio de Jesús como el único y suficiente Salvador. De esta manera se hizo, por así decirlo, en el principio de los siglos que estamos viviendo, es decir, después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y desde ese tiempo, los padres de este que había recibido la vista dijeron, por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero, ¿era Jesús pecador? ¿Cómo usted lo califica? La Escritura nos dice que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo es que ellos pudieron dar este calificativo sobre él? ¿Solo porque no guardaba el sábado? La Escritura nos dice, y Jesús mismo testificó, que Él es Señor aún del sábado. ¿Cómo usted acepta hoy, o que pueda decir usted de Jesús ahora? Es el Salvador del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el testimonio que dio el cielo, o los padres. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que nosotros podemos dar testimonio de lo que ahora somos y de lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio ha sido perfecto para limpiarnos de todo pecado, y sabemos que es el único que nos puede llevar al cielo. Las Escrituras nos dan testimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Jesús es a quien Dios puso como propiciación por los pecados de toda la humanidad. ¿Lo reconocerá usted así o aún buscará a otro? Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra nos ayude para que no busquemos culpables, sino que aceptando nuestra culpabilidad, confesemos a Jesús como Señor y Salvador y demos gracias a Dios por haberlo enviado. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.